hice una guardia tirada contra alguien durante una clase de jiu-jitsu, pero mi novia interpretó esto como si yo estuviera tratando de tirar a otras mujeres y ser íntimo con ellas, y ahora no puede verme de la misma manera y se alejó completamente de nuestra relación. Yo, de 20 años, he estado practicando artes marciales por más de un año y recientemente decidí probar jiu-jitsu, ya que siempre quise intentarlo. Mi novia, de 19 años, siempre le gustó ver artes marciales, pero no participar, así que a veces me ve entrenar. Tuve 3 clases de jiu-jitsu y ella decidió que quería verme. Gran error. Durante la sesión, tiré guardia contra alguien, porque eso era lo que estábamos aprendiendo. Y de eso tiene problema. Ella estaba viendo y al final de la sesión me di cuenta de que algo estaba mal, no me miraba ni me hablaba. Traté de abrazarla cuando salimos y se alejó de mí. Me miró con asco, como si no quisiera estar conmigo. Entonces subimos a mi auto y solo pregunté, sé que algo te lastimó, por favor dime qué es. Silencio durante todo el viaje a casa. Cuando llegamos a casa se sentó y simplemente dijo, nunca más puedo hacer el amor contigo, no me siento cómoda abrazándote. Le pregunté por qué se sentía así y mi novia solo dijo que era por los movimientos que hice y que cuando tiré guardia contra alguien, eso la hizo pensar que quiero ser cariñoso con otras personas. Me quedé ahí confundido. Entiendo que esto la haría sentir incómoda y no quiero que jamás se sienta así. Pero desde esa conversación no me demuestra cariño. Si trato de tomar su mano o simplemente abrazarla, se aleja y ha sido así por algunos días. ¿Qué debo hacer? ¿Las cosas volverán a la normalidad? Genuinamente no sé qué hacer, pero cancelé mi mensualidad del jiu-jitsu por esto. Edición, la persona con quien estaba entrenando era un hombre. Comentario, hermano, siendo honesto, creo que está siendo demasiado dramática. Si quieres mi respuesta honesta, confronta ese pensamiento idiota de ella. Comentario 2, cancelar tu mensualidad fue, por mucho, lo incorrecto. ¿Solo para apaciguar a una adolescente descontrolada? Porque eso es lo que es tu novia, y tú estás alimentando eso al ceder. Actualización, hablamos de todo ayer, y sé que muchos de ustedes se enojarán, pero todavía estamos juntos después de hablar. Ayer por la mañana desperté con un mensaje de mi novia diciendo, soy realmente muy tonta jajaja, creé un problema de la nada. Respondí diciendo que sí, puede ser bastante tonta a veces y ella mandó emojis riéndose, entonces me di cuenta de que estaba de mucho mejor humor. Básicamente la busqué en el trabajo y hablamos sobre esto, hablamos mucho y voy a tratar de condensar en puntos menores. Básicamente estaba celosa de que otra persona estuviera en esa posición conmigo en ese momento, lo cual es estúpido y ella se dio cuenta de eso. Después, tras nuestra conversación cuando dijo que no quería hacer el amor conmigo más, se dio cuenta de lo tonto que es por 2 razones principales, no es nada íntimo y nunca lo sería. Y son artes marciales, usadas para defenderse. Hubo más cosas, pero estoy condensando porque es demasiado para escribir. Ella también va a ver a un médico y un ginecólogo, como dije en algunos comentarios, sus menstruaciones han empeorado mucho recientemente y afectado su vida diaria. Tan malas que realmente hice un post en Reddit pidiendo ayuda en el pasado. Sus hormonas fueron afectadas por esto también y cambiaron su comportamiento en los últimos meses, pero nunca tuvimos problemas grandes. Sus padres también notaron esto y sugirieron ir a un ginecólogo. Sin embargo, esto no es excusa para su comportamiento, pero tal vez una explicación. No excusé el comportamiento, dejé claro que no es aceptable no comunicarse sobre el problema y para ser honesto, ni siquiera hacer de esto un problema. Porque no había problema alguno, y hasta ella está de acuerdo. Si algo así pasa de nuevo, dejé claro que será un gran problema, que si algo tan estúpido la lastima, tal vez tengamos que hablar sobre nuestra relación. Porque no es aceptable. También le mostré algunos de los comentarios del post, obviamente tuve que suavizar un poco, pero algunos comentarios le dieron una comprensión mucho mejor. Gracias por toda la ayuda, ella también quiere agradecerles por ser duros, fue una dosis de realidad que necesitaba. Entonces básicamente hicimos un juego que hicimos en Jiu-Jitsu una vez. Donde yo tiro guardia y ella tiene que tratar de salir, y le encantó, nunca la vi divirtiéndose tanto. Después de que jugamos, literalmente se levantó y dijo, no tengo idea de por qué tuve problema con esto. Como le gustó, pregunté si quería probar algunas clases de Jiu-Jitsu, ya que recuperé mi mensualidad. Entonces el martes de la semana que viene vamos a hacer una clase de Jiu-Jitsu juntos y estamos buscando programar una cita con ginecólogo lo más pronto posible. El martes, entramos juntos al Jiu-Jitsu, por primera vez como compañeros de entrenamiento. Estaba nerviosa, se notaba, los dedos entrelazados en los míos temblaban ligeramente, y aunque trataba de disimular con una broma tonta sobre recibir golpes en kimono, me di cuenta. Pero también noté algo nuevo ahí, determinación. Ya no era sobre celos, inseguridad u orgullo. Era sobre reconstrucción.
Nunca había pensado que tirar guardia contra alguien pudiera generar una crisis en mi relación. Pero ahora, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que no fue sobre la guardia. Fue sobre algo más profundo, miedo. Miedo de perder, de ser reemplazada, de no entender un universo que parecía demasiado íntimo para ella. Y cuando nuestro cuerpo entra en contacto con el de alguien en un deporte como el jiu-jitsu, quien está afuera, si no entiende el contexto, puede realmente imaginar otras intenciones. Especialmente si ya carga alguna inseguridad no resuelta. La clase comenzó, y me quedé a su lado todo el tiempo. Vi la manera como trataba de aprender los movimientos, tropezando, riéndose, equivocándose. En determinado momento, el instructor vino a corregirla y ella me miró, con una sonrisa tímida, buscando aprobación. Yo solo sonreí de vuelta. No necesitaba decir nada. En ese momento, entendí, lo que ella necesitaba no era que yo abandonara las cosas que me gustaban, sino que la incluyera. Que dejara de lado el instinto de cerrarme, de alejarme para preservar la paz, e invitarla a entrar a mi mundo también. Que le mostrara que no había secretos, solo elecciones que podíamos hacer juntos. Después de la clase, nos sentamos en el auto. Ella me miró y dijo: «Es agotador como el demonio». Pero me gustó. Me reí. «Fuiste mucho mejor que yo en la tercera clase». Se quedó en silencio por un segundo, y después habló. «Sé que actué como una idiota». «¿En serio?» «Pero ese día. Fue como si algo se trabara en mí. Te vi en ese movimiento, y todo lo que mi cabeza gritaba era que te estabas entregando demasiado a otra persona. Sé que no tenía sentido. Pero dolía. Tomé su mano. No necesitas justificar. Pero necesitas prometerme que hablarás conmigo antes de que esto crezca dentro de ti de nuevo». Asintió. «Prometo». ¿Y tú? ¿Prometes no renunciar a las cosas por mi culpa? ¿Como el jiu-jitsu? Eso me tomó desprevenido. «Prometo». La semana siguiente, fuimos a la consulta con el ginecólogo. Fui con ella. Esperé afuera de la sala de examen, pero me contó todo después. La médica fue extremadamente comprensiva, escuchó cada detalle de los ciclos, del humor, del cambio repentino de sensaciones. Sospecha de endometriosis leve con fuerte impacto hormonal. Se pidieron exámenes. El tratamiento será ajustado. Pero solo el hecho de tener a alguien escuchando y validando lo que había estado sintiendo, ya fue un alivio. Lloró en el auto. Por el dolor, por la culpa, por la sensación de estar rompiéndose por dentro y por pensar que estaba sola en esto. La abracé. Y me di cuenta de que, de cierta manera, esta crisis fue un grito de auxilio disfrazado. Hoy, algunas semanas después, ya fue a 5 clases conmigo. Reímos juntos cuando uno de los instructores pidió que cambiáramos de pareja y ella se negó. «Solo confío en este bruto aquí», dijo, señalándome. «Nuestros problemas no desaparecieron. Pero estamos aprendiendo a luchar juntos, dentro y fuera del tatami. Y cada vez que tiro guardia en ella, o que ella me desequilibra con un golpe bien encajado, es como si dijéramos, sin palabras, estamos aquí. Todavía juntos. Todavía dispuestos». El jiu-jitsu nos enseñó a caer. Pero, más importante aún, nos está enseñando a levantarnos. Juntos. Quería decir que, después de todo, quedé bien. Que logré dejar atrás lo que pasó y simplemente seguir adelante como si nada hubiera sido tan absurdo. Pero la verdad, me quedé con asco. No de ella. De mí mismo. Por haber cancelado algo que me hacía bien. Por haberme encogido ante una inseguridad absurda, irracional y profundamente egoísta. ¿Por qué fue eso? Miré a los ojos de alguien que amaba, o creía que amaba, y vi desprecio por quien soy. No porque la traicioné. No porque mentí. Sino porque practiqué una técnica básica de defensa personal en un ambiente controlado, con un instructor presente, frente a otros colegas. Y aún así, aun con todo eso visiblemente profesional, respetuoso, técnico, ella eligió ver intimidad donde solo había disciplina. Y lo peor fue cómo reaccionó. No conversando, no preguntando. Sino castigándome. Rechazándome físicamente. Mirándome como si fuera sucio, como si hubiera hecho algo inmoral. Me quedé con eso atorado en la garganta por días. Dormíamos en la misma casa, pero ella se alejaba como si un simple toque mío fuera a contaminarla. Como si fuera alguien peligroso. ¿Yo? El tipo que la llevaba y traía del trabajo. ¿Qué hacía cena cuando decía que estaba cansada? Que sostenía su mano cuando los cólicos venían fuertes. Me vi abandonado dentro de una relación.
cancelando mi matrícula en un arte que esperé años para practicar solo para probar que me importaba. Pero la verdad es que nadie debería tener que probar lo obvio. Si amas a alguien, no ves traición en un entrenamiento técnico. No transformas un movimiento de suelo en símbolo de infidelidad. Y ahí vino el mensaje. Soy muy tonta, jajaja. Fue ahí que todo cambió. No fue arrepentimiento. Fue cinismo. Fue infantilidad vestida de estoy bromeando. Como si todo hubiera sido solo un momento de debilidad hormonal, una tontería digna de risas. Ella quería reírse del dolor que me causó. Del frío que sentí al ser rechazado por días. De la vergüenza que pasé al ver a mis colegas preguntando por qué había parado, y yo mintiendo que era por falta de tiempo. Quiso que todo fuera olvidado con un emoji. Acepté conversar. Por debilidad, tal vez. Por aún nutrir un cariño arraigado, tal vez. Fuimos al médico. Descubrimos que sí, había algo hormonal desregulado. Pero no te confundas, no es el útero el que le dice a alguien castigar a la pareja con silencio y desprecio. No es SPM lo que transforma un entrenamiento en motivo para destruir una relación. Eso fue elección. Una elección cobarde. Y aún con todo explicado, con la médica hablando, con los exámenes llegando, el sabor de la decepción no pasó. Porque lo que me hirió no fue solo los celos. Fue la falta de respeto. La manera como usó su propio malestar como justificación para lastimarme, y después quiso echar la culpa a las hormonas, como si no fuera responsable de nada. El colmo fue cuando dijo, después de nuestra reconciliación, que ahora entendía y que yo podía volver al jiu-jitsu. Como si necesitara permiso. Como si fuera suyo el derecho de decidir si podría practicar un arte que es mi pasión. Eso me quemó por dentro. Sonreí en el momento, disimulé. Pero dentro de mí, algo se agrietó. Me di cuenta de que estaba en una relación donde bastaba que ella tuviera un ataque infundado para que me encogiera. Donde bastaba una sospecha sin fundamento para que cambiara toda mi vida. Y eso no es amor. Eso es control disfrazado de inseguridad. Continué yendo a las clases, esta vez sin decir nada. Me preguntó, una noche, si todavía pensaba que había exagerado. Respondí. No. Exagerar fue poco. Lo que hiciste fue cruel. No le gustó. Dijo que estaba siendo dramático. Que ya se había disculpado. Pero algunas disculpas no limpian. Algunas marcas no desaparecen con un jaja. Desde entonces, estoy repensando todo. El tipo de relación que acepto. Cuánto me permití ser moldeado para caber en la fragilidad ajena. Y principalmente, cuánto mi voluntad fue callada por miedo al confronto. No sé si vamos a continuar juntos por mucho tiempo. No después de todo. Porque ahora veo. Cuando alguien transforma un abrazo de defensa personal en prueba de traición, no te está viendo. Está viendo sus propios monstruos, y esperando que luches con ellos. Pero no entré al jiu-jitsu para luchar con fantasmas. Entré para crecer. ¿Y si el precio para crecer es dejar esta relación atrás? Que así sea. Ella no se dio cuenta cuando comencé a alejarme. Tal vez porque estaba tan ocupada disfrutando el papel de chica comprensiva después del ataque, que ni notó que algo dentro de mí ya se había roto. Y no era orgullo. Era lo que me hacía querer quedarme. Al principio, traté. La acompañé al ginecólogo, escuché sus explicaciones, sus pedidos de disculpas, vi el esfuerzo que hizo para reconectarse, fingiendo ligereza, tratando de transformar todo en broma. Pero broma era exactamente lo que aquello parecía. Yo ahí, tragándome todo callado, fingiendo que todo estaba bien, mientras ella se reía como si solo me hubiera empujado en el pasillo, y no me hubiera escupido un no puedo hacer el amor contigo más en la cara, como si fuera asqueroso. Quiso que olvidara, pero no olvidó. Porque, días después, vi el brillo desconfiado volver a su rostro cuando mencioné que iba a entrenar con una colega de la academia. ¿Con mujer?, preguntó, como quien escupe veneno. Solo respondí, sí. ¿Y qué? Ahí, me di cuenta de que nada había cambiado. Aquello nunca fue sobre jiu-jitsu. Fue sobre control. Sobre ella no soportar la idea de que existo en un espacio donde ella no es el centro, donde no dicta las reglas. Pero me cansé. Me cansé de pedir disculpas por respirar. Me cansé de caminar en cáscaras de huevo para proteger el ego frágil de quien nunca quiso entender. Me cansé de callarme, de cancelar planes, de abandonar lo que amo por miedo de provocar un drama nuevo. Y, sobre todo, me cansé de ser el único adulto en esta relación. Entonces comencé a planear mi salida. Silenciosamente.
Mientras ella sonreía y posteaba fotos diciendo mi amor volvió a entrenar, yo revisaba todo. Las conversaciones. Las reacciones. Las humillaciones disfrazadas de celos tiernos. Los rechazos de afecto. Los juegos emocionales. El chantaje invisible, siempre presente: si me amas, me harás sentir segura, aunque eso signifique dejar de ser tú. No. Nunca más. Esperé el momento correcto. Dejé todo preparado: documentos, ropa, cuentas organizadas. Esperé que saliera a visitar a los padres y, esa tarde, vacié mi lado del armario. Puse la llave sobre la mesa con una nota con solo una frase. El respeto no se negocia. Si necesitas aprender eso con otro, que no sea conmigo. Me llamó decenas de veces. Mandé mensaje educado diciendo que estaba bien, pero que no volvería. Y que no había discusión que tener. Porque ya habíamos conversado antes. Ella tuvo todas las oportunidades de entender, crecer, responsabilizarse. Pero prefirió jugar a la víctima y pintarme como el villano por algo que nunca pasó. Algunos días después, una amiga en común me contó que estaba diciendo que terminé por un rollo en el jiu-jitsu. Me reí. Por primera vez, de verdad. Porque quedó claro, ella no quería la verdad. Quería una excusa que la salvara de admitir lo obvio, que perdió a alguien por ser emocionalmente pequeña, insegura, e incapaz de reconocer su propio error sin tratar de culpar al otro también. Hoy, estoy entrenando más que nunca. Formo parte de un grupo fuerte, disciplinado, que respeta mi espacio, mi historia, mi esfuerzo. Y cada vez que piso el tatami, no siento solo orgullo. Siento libertad. La libertad de haberme librado de alguien que confundía afecto con posesión. Que confundía límite con ofensa. Que confundía cuidado con control. ¿Si me arrepiento de algo? Solo de haber dejado mi propia voluntad en segundo plano por tanto tiempo. Pero no me arrepiento del final. Porque a veces necesitamos que el otro rompa todo, para darnos cuenta de que quien necesitaba irse eras tú. Y me fui. De una vez. Sin mirar atrás. La parte más indignante de todo esto fue darme cuenta de que, aun después de toda la explicación, de la consulta, de las conversaciones, de los pedidos de disculpas, ella todavía pensaba que tenía el derecho de reescribir la historia de la forma que mejor la protegiera de su propia vergüenza. Porque una cosa es tener un ataque, reconocer, tratar de mejorar. Otra completamente diferente es actuar como si el ataque fuera apenas un lapso gracioso causado por hormonas confusas, y continuar usando la misma lógica distorsionada para culparme siempre que algo no estuviera perfectamente como ella esperaba. Poco después de que volvimos a entrenar juntos, todo parecía bien. Pero bastó que comentara que una de las chicas de la academia era cinturón morado, y sus ojos ya cambiaron. ¿Sabes esa mirada? ¿La que mezcla desconfianza con veneno contenido? ¿Esa mirada que no dice, pero acusa? Preguntó, casi casual, ¿es bonita? Eso me dio náuseas. Porque ya sabía el camino que esa pregunta recorría. No era curiosidad. Era trampa. Respondí seco, no sé. Estoy ahí para entrenar, no para evaluar apariencia de otros. Y ahí vino el silencio. Ese mismo silencio manipulador de semanas atrás. Ese silencio que usaba como castigo. 2 días después, no quiso ir al entrenamiento. Dijo que estaba cansada. Pero posteó stories tomando vino con las amigas, riéndose, como si nada estuviera pasando. Ni comenté. No porque acepté. Sino porque ya sabía, cualquier intento de conversación se volvería drama, con ella diciendo que estaba exagerando o haciendo tempestad. Pero la gota que derramó el vaso vino en una noche aparentemente común. Salí del entrenamiento, mandé mensaje preguntando si quería que llevara algo. No respondió. Llegué a casa, estaba en el sofá, mirando el celular, y me lanzó una mirada helada. Pregunté, ¿está todo bien? Respondió, ¿te gustó rodar con ella, verdad? Me reí. No de burla. De agotamiento. Porque ahí entendí que ya no servía más. No era sobre guardia, jiu-jitsu, ciclo menstrual o confianza. Era sobre control. Sobre ella no poder convivir con la idea de que yo podría tener una vida fuera de lo que ella puede fiscalizar. Que yo podría admirar un arte, desafiarme, crecer, sin que eso girara alrededor de ella. Dejé la mochila en el suelo, respiré profundo y dije. No quieres un novio. Quieres un rehén. Y estoy cansado de pagar rescate por mi libertad. Se congeló. Trató de argumentar. Dijo que era solo inseguridad, que me amaba, que a veces se sentía de lado en mi vida.
Pero solo pude mirar y pensar, ¿en qué momento amar se volvió sinónimo de sabotaje? Porque fue eso lo que hizo. Trató de sabotear algo que me hacía bien. Trató de avergonzarme por tocar a otra persona en un ambiente de lucha, como si fuera traición. Trató de castigarme con el cuerpo, con el silencio, con la duda. Trató de hacer que pidiera disculpas por vivir. ¿Y lo peor? Casi lo logra. No terminé esa noche. No por debilidad, sino porque quería salir correcto. Con calma, con conciencia. Al día siguiente, hablé con mi instructor, pedí cambiar de horario y entrenar en días diferentes. Hablé con un amigo, organicé dónde podría quedarme por un tiempo. Y cuando todo estaba listo, volví a casa y dije, con la paz que solo viene después de mucho desgaste: no quiero más. Me agotaste. Esto no es amor. Es opresión disfrazada de cariño. Lloró. Suplicó. Juró que cambiaría. Pero esta vez no cedí. Porque ahora sabía, quien ama no hace del otro su enemigo cada vez que se siente inseguro. Quien ama no necesita destruir al otro para sentirse en paz. Salí. Ligero. Libre. E indignado por haber tardado tanto. Porque merecía más que eso. Más que vivir explicándome. Más que tener que pedir autorización para ser yo. Y si hay algo que toda esta historia me enseñó, es que a veces la lucha más importante no es en el tatami. Es por la propia dignidad. Y gané. Porque me elegí a mí. Y nunca más voy a dejar que nadie me encoja de nuevo. Hubo un momento, días después de la ruptura, en que me mandó un mensaje diciendo que todavía no entendía cómo pude tirar todo a la basura por un malentendido. Un malentendido. Esas fueron las palabras que eligió. Después de humillarme, de decir que no podía tocarme más, después de verme abandonar algo que amaba por el delirio de ella. Todavía tuvo la audacia de llamar a aquello malentendido. Ahí me di cuenta, con más claridad que nunca, que algunas personas realmente viven en un universo paralelo, donde todo gira alrededor de su propio ombligo. Nunca trató de entender cómo aquello me afectó. Nunca se detuvo a pensar en lo que significaba escuchar de la persona que amas que siente asco de abrazarte, porque ejecutaste una técnica de una lucha. No un acto de traición. No una conversación sospechosa. No un coqueteo escondido. Una técnica de lucha, con un hombre, dentro de un tatami, con decenas de personas alrededor. Y aún así, fui juzgado como si hubiera cometido un crimen moral imperdonable. Me trató como culpable. Me hizo cargar una culpa que no era mía. Me hizo cuestionar si realmente debía estar ahí, si tal vez había exagerado, si tal vez no estaba viendo algo. Y solo ahora, desde afuera, me doy cuenta de cuán cruel fue aquello. Porque no era solo celos. Era ego. Era control. Era el deseo de doblarme hasta que cupiera exactamente en la cajita de hombre que ella podía controlar. Que no hiciera nada que la dejara incómoda, aunque fuera absurdo. Aunque fuera injusto. Y cuando rompí el guión, cuando dejé de ser sumiso a su paranoia, me volví el enemigo. Comenzó a contar versiones de la historia a los amigos en común. Dijo que la expuse a una situación incómoda y que fui insensible con sus sentimientos. Pero no contó que pedí disculpas aún sin tener culpa. Que fui con ella al médico. Que cancelé mis clases. Que aguanté días de silencio, rechazo físico y humillación emocional. Se olvidó de mencionar que mientras ella se sentía incómoda por ver una lucha, yo me sentía incómodo por estar siendo tratado como un invasor dentro de la propia relación. ¿Y sabes qué es más indignante? Es que hay gente que todavía justifica. Que dice, pero estaba insegura, tal vez fue solo un momento. Como si eso fuera suficiente. Como si inseguridad justificara falta de respeto. Como si ser mujer y estar emocionalmente alterada diera carta blanca para manipular, controlar y castigar al otro. No. Ya no se puede aceptar eso. Porque si fuera al revés, si fuera yo, hombre, diciéndole a mi novia que no quiero tocarla más porque hizo un entrenamiento con un tipo, todos estarían gritando abuso emocional, control, machismo. Y con razón. Pero cuando la situación se invierte, cuando el abuso viene disfrazado de fragilidad femenina, las personas relativizan. Pero yo no relativizo más. Me puso a prueba. Me provocó. Me alejó. Trató de moldearme por la culpa. Y cuando vio que estaba saliendo de control, se hizo la víctima. Trató de reescribir todo como si fuera solo una crisis tonta. Como si mi sufrimiento fuera exageración. Como si mi amor fuera descartable. ¿Y hoy? Hoy trata de mandar mensajes. A veces una pregunta tonta, a veces un recuerdo, como quien quiere iniciar conversación sin asumir nada.
Pero no respondo. Porque quien me ve como amenaza cuando estoy en paz, no merece estar a mi lado cuando estoy entero. Volví al jiu-jitsu. Volví a mirarme en el espejo sin vergüenza. Volví a dormir sin miedo de un silencio punitivo al lado de la cama. Volví a ser yo. Y la mayor venganza fue esa, ella trató de doblarme. Y solo fortaleció mi columna. Nunca más voy a aceptar amor que viene con control. Nunca más voy a implorar por cariño de alguien que me mira con desconfianza por hacer lo que amo. Nunca más voy a dejar que la inseguridad de alguien dicte las reglas de mi vida. No terminé con ella por un malentendido. Terminé porque me cansé de ser culpado por algo que nunca hice. Porque a veces la lucha más justa es salir de donde no te respetan, aunque ames a quien está del otro lado. Y salí. Por mí. Y no vuelvo. Nunca más. Comenzó a decir por ahí que la abandoné. Que fui ingrato. Que después de todo lo que ella pasó conmigo, simplemente largué todo porque no quise entender su lado. Solo escuché esto porque una amiga en común me mandó capturas de pantalla de los mensajes. Y mira, ver aquello me dieron ganas de gritar. Porque es muy fácil invertir los papeles cuando sabes que el otro tiene demasiada dignidad para defenderse públicamente. Contó una historia donde ella era la víctima incomprendida, y yo, el villano despiadado que la largó después de una crisis emocional. Solo que nadie supo de los bastidores. Nadie supo de las noches en que dormí dado vuelta hacia la esquina, tratando de entender qué había hecho tan mal. Nadie supo del día en que se volteó hacia mí con esa mirada fría y dijo que sentía asco de mí. Nadie supo de cómo fue mirarme en el espejo y preguntarme si realmente era yo el equivocado por entrenar un deporte de contacto. Dice que fue un malentendido. Pero lo que no dice es que durante días, me castigó. Me excluyó. Me trató como una amenaza. Como alguien que había violado algún pacto invisible de fidelidad, cuando todo lo que hice fue seguir una instrucción del profesor de jiu-jitsu. No cuenta que traté de dialogar, que me senté con ella y pregunté, con toda la calma que me quedaba, qué exactamente había dolido tanto. Y respondió con un absurdo, fue demasiado íntimo. ¿Intimidad? ¿Con un hombre? En medio de un entrenamiento, rodeado de gente, sudando, rodando en el suelo con kimono. ¿Eso era intimidad para ella? ¿Eso era motivo para rechazarme, para mirarme con repulsión, para hacerme sentir que era un invasor dentro de la propia relación? La verdad es que nunca quiso resolver. Quería control. Quería que me doblara. Quería verme suplicando, abandonando mis deseos, mis pasiones, mi deporte, solo para que se sintiera al mando. Y por un tiempo, hice exactamente eso. Cancelé mi mensualidad. Pedí disculpas. Fui con ella al médico, tratando de entender si había algo detrás de ese comportamiento. Pero llega un momento en que uno despierta. Uno mira alrededor y se da cuenta de que está pisando pedazos de sí mismo. Que está en una relación donde solo uno de los lados puede equivocarse. Donde solo uno de los lados puede sentir, donde solo uno de los lados tiene permiso para romperse y ser cuidado. ¿Y cuando el otro se rompe? ¿Cuando el otro sufre? ¿Cuando el otro traga el orgullo y aún así es castigado? Ahí es silencio. Ahí es desprecio. Ahí es acusación. Me cansé. No de amar, porque amé, y amé mucho, sino de abandonarme por alguien que solo me quería si estaba debajo de ella. Y eso es lo que nunca va a admitir. Que el problema nunca fue el jiu-jitsu, el entrenamiento, el colega. El problema era que yo tuviera vida propia. Yo tener algo que me hacía bien sin depender de ella. Y eso, para alguien que solo se siente segura controlando al otro, es insoportable. Entonces no abandoné a nadie. Me rescaté. Me elegí. Recuperé al hombre que ella trató de borrar con culpa y silencio. ¿Y lo más irónico? Fue ella quien me enseñó eso. Cuando me miró como si fuera sucio, cuando volteó la cara cuando traté de abrazarla, cuando se empeñó en castigarme por algo que solo existía en su cabeza, ahí, en ese momento, me enseñó que estaba solo. Que ya no había sociedad. Que estaba luchando por dos. ¿Y yo? Ya no voy a luchar más donde solo yo recibo golpes. Hoy, volví a entrenar todos los días. Hice nuevas amistades. Estoy más fuerte, más centrado. ¿Y ella? Continúa tratando de contar una versión de los hechos donde ella es la mártir incomprendida. Pero no me importa. Porque quien importa de verdad, conoce la verdad. Y quien elige escuchar solo un lado. Que se quede con él. Porque no vuelvo. No por arrepentimiento. No por nostalgia. Y mucho menos por manipulación. Tuvo todo de mí.
incluyendo la oportunidad de respetarme. Y eligió no hacerlo. Ahora soy yo quien elijo. Y elijo vivir lejos de quien me destruye solo para sentirse entera. Tardó, pero llegó el momento en que me di cuenta de que solo salir no era suficiente. Porque por más que me hubiera alejado, por más que ya no estuviera en mi rutina, en mis mensajes, en mi cama, todavía estaba en mi narrativa. Todavía existía en la cabeza de personas a nuestro alrededor como la chica sensible que fue dejada por un novio frío y egoísta. Y eso comenzó a molestarme. No por la opinión de otros, sino porque no solo destruyó la relación por dentro. Todavía trató de salir de la historia con la corona de víctima en la cabeza y un manto de pobrecita en los hombros. Quería salir limpia. Intocable. Redefiniendo los hechos como quiso. Y eso, para mí, fue la gota. Entonces hice lo que cualquier persona herida, pero estratégicamente calmada, haría, no fui tras ella. Fui tras lo que más le importa, la imagen que cultiva. Le encantaba hacer stories sobre relaciones. Tenía un perfil en Instagram donde posteaba vídeos sobre madurez emocional, empatía entre parejas, inteligencia afectiva. Un show de buenas intenciones, likes y comentarios diciendo exactamente lo que necesitaba escuchar hoy, de seguidores que apenas sabían el tipo de manipulación emocional que esta mujer era capaz de hacer dentro de casa. Entonces, con todo el cuidado del mundo, escribí un texto. Un relato en primera persona sobre una relación donde los celos irracionales se volvieron castigo. Donde la práctica de un deporte fue distorsionada y usada como excusa para castigo afectivo. Donde el dolor del otro fue deslegitimado y ridiculizado. Donde el silencio fue usado como arma. Y donde, al final, el abusador salió posando de frágil y herido. No cité nombres. No necesité. Las palabras eran precisas, frías, sinceras. Lo posteé en un foro grande, de esos que se viralizan con facilidad. En menos de un día, ya estaba destacado. En 2, comenzó a rodar en Twitter. Al tercero, un amigo en común me mandó captura de pantalla del grupo de las amigas de ella. Ella enloqueciendo. Diciendo que estaban esparciendo mentiras sobre ella. Que estaban tratando de destruir su reputación. ¿Y yo? Silencioso. Sin una palabra. Porque esa era mi venganza, la verdad. No fui bajo. No la expuse directamente. Pero mostré al mundo lo que ella trató de borrar, la manera como me redujo, me torturó emocionalmente, me hizo dudar de mí. Y ahora, el personaje que creó en las redes sociales comenzó a desmoronarse. Porque las personas son rápidas para reconocer cuando la máscara de una buena chica empática ya no encaja más con la historia que se está contando. Me mandó mensaje. Largo. Desesperado. Diciendo que sabía que fui yo. Que estaba arruinando todo. Que aquello era cruel. Ah, ¿cruel? Cruel fue hacerme dormir al lado de alguien que me miraba como si fuera basura, por haber hecho un movimiento de autodefensa en un entrenamiento. Cruel fue abandonarme emocionalmente y después reír, diciendo que era solo SPM. Cruel fue verme renunciar a algo que me hacía bien y aún así fingir que era sobre amor. Solo leí. Y respondí con la única frase que no podía soportar. Ahora sabes cómo es ser tratada como si tu lado de la historia no importara. Desapareció después de eso. ¿Y yo? Seguí mi vida. Continué entrenando. Me inscribí en campeonatos. Hice amigos de verdad, que me respetan, que saben el valor de un toque en el tatami y que jamás confundirían técnica con deseo. Y todas las veces que escucho a alguien contar que fulana está desaparecida de las redes, no postea más vídeos, parece que está en crisis con su propia imagen, solo sonrío. Porque no fue gritería. No fue escándalo. No fue venganza explosiva. Fue justicia. Y fue silenciosa. La misma que ella trató de usar contra mí. Pero esta vez, no fui yo quien se rompió. Fue ella. ¿Y yo? Yo me levanté.